¿Quiénes gobiernan realmente el mundo? Hola, ¿cómo estáis? Las conspiraciones hablan de personajes en la oscuridad que Así mueven los hilos del mundo a su pleno antojo. Hablamos de sociedades secretas, hablamos de entidades ocultas. ¿Quiénes gobiernan al mundo realmente, doctor File? ¿Quién? Esa es la pregunta del millón. Quiero saber. La pregunta del millón de inmediato, para respondértela directamente desde tiempos inmemoriales, querido Rafa. Sí. El mundo y las sociedades del mundo han sido gobernadas por verdaderas sociedades secretas, que sobre la base de mucha inteligencia, una gran visión, pero también fundamentados en la mentira. ¿En la mentira? Buscan, en el fondo, el dominio de sus sociedades, el dominio del mundo y, en el fondo, finalmente, la instauración, como vamos a ver hoy día, de un gran nuevo orden mundial. ¿Cómo nos va a explicar usted en el día de hoy esta tesis, este conocimiento? ¿Por qué sociedad secreta vamos a iniciar su exposición? Mira, y esta conversación. Partamos por un acontecimiento que, bueno, se vuelve a conmemorar, ya hemos hablado, pero partamos con las Torres Gemelas. Recordemos este episodio, porque alguien estuvo detrás de este episodio, evidentemente, ¿ya? Según Estados Unidos, Osama Bin Laden. Así es. Y lo importante es que cuando uno ve estas imágenes, porque al menos estas imágenes han dado la vuelta al mundo, nos recuerdan un elemento fundamental de, ya lo veíamos hace una semana atrás, de una serie de elementos que ponen en tela de juicio la versión oficialmente conocida que le acaba de decir Felipe, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera punta del iceberg. Ver y detenernos en estas imágenes para saber quiénes están supuestamente detrás de este atentado terrorista. Tenemos también otros... ¿Por qué esto es relevante ver estas imágenes, queridos amigos? Porque uno no puede llegar y tener como una actitud indiferente. Uno lo ve por la televisión, uno sabe que fue tremendo, pero en realidad el drama y la tragedia que azotó al pueblo estadounidense es de carácter supremo. Y además porque que nos afectó a todos porque cambió la manera de relacionarnos. Hoy día nos observamos como individuos con mayor desconfianza. Entonces, evidentemente marcó. Entonces la pregunta es, ¿qué razones hay detrás de esto? Muchas razones. Primera razón importantísima es el inicio de una tercera guerra mundial en cuotas. Es decir, los que están detrás de esto buscan ¿qué? Instaurar el poder de la guerra, perpetuar la guerra. Eso es uno de los primeros objetivos de las grandes sociedades secretas que hoy día se tienen. Por lo tanto, primer elemento que uno tiene que sacar en conclusión sobre esto, claro, se inicia una inmensa guerra mundial en cuotas y eso beneficia ¿a quiénes? A muchos que integran estas sociedades secretas vinculadas, ojo, a la segunda industria más poderosa del mundo hoy, que son las armas. Porque dividir para reinar, dividir para vender más armas. Efectivamente. Y para justificar la inversión en investigación de armamento. Efectivamente. Vamos a conocer también las armas de esta nueva sociedad, bueno, de estas sociedades secretas, las armas nuevas que se están proyectando. Pero, por ejemplo, lo primero que uno tiene que hablar es eso. Recordemos que después viene una seguidilla de guerras en Afganistán, Irán, Libia, etcétera. Por lo tanto, quienes lucran con las armas vieron en las Torres Gemelas una buena causa. Pero no es la única, porque hay este elemento que inaugura también lo que se llama una época del caos, del desorden social. ¿Por qué? A partir de este atentado que en realidad no se sabe muy bien a ciencia cierta, como lo vamos a ver, quién estuvo detrás, comienza toda una época de terrorismo y actos terroristas.
Por lo tanto, se instaura lo que se llama una época del caos, del desorden, del desconcierto social en todo el mundo. Se inaugura la guerra contra el terrorismo. Efectivamente. El concepto está puesto ahí. Claro. ¿Y quién es el terrorista? Nadie sabe a ciencia cierta quién es el terrorista. Entonces, desconcierto social, caos, temor, y lo que se busca, uno de los primeros elementos que buscan todas este tipo de muchas de estas sociedades es controlar a las masas. Ya, ¿y quiénes estarían detrás de este hecho específico, puntual? Mira, hablamos de personajes con nombre y apellido, personajes que pertenecen a una industria en particular, a un partido político en particular, son líderes económicos, son líderes sociales, son líderes religiosos. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Mira, afortunadamente lo que vamos a hablar hoy día, queridos amigos, es algo inmensamente delicado y al mismo tiempo relevante para el nuevo mundo que estamos viendo, que es un mundo de verdad, es decir, donde va a primar la verdad y donde, mira, un gran conspirador lo dijo antes, Zbigniew Brzezinski, que es uno de los grandes conspiradores que vamos a conocer, que falleció hace poco. Él declaró públicamente que hoy día la sociedad mundial está políticamente despierta. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque debido a todo lo que estamos viviendo, es decir, a toda la información que tenemos a través del internet, los mismos medios de comunicación masivos se han abierto hoy día a decodificar muchos secretos. Hoy día podemos, al menos estas sociedades que permanecieron en silencio durante mucho tiempo, uno puede ir mostrándolas y diciendo quiénes están detrás. Por eso es algo importante esto, es algo relevante, es algo que ojalá que nos sirva a nosotros en América del Sur para limpiar nuestro corazón y para mostrar la verdad. Pero directamente a la pregunta, ¿quién estuvo detrás de este atentado de las Torres Gemelas? Según libros como el grupo Bilderberg, que tengo acá, como las sociedades secretas que tengo acá, como documentos y otros tantos libros y documentos desclasificados, uno tiene que hablar de una sociedad secreta que, bueno, como digo, ya no son tan secretas, pero que se llama el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense. The Project for a New American Century. Este grupo, que en realidad, mira, si uno lo googlea, incluso aparece hoy día en Wikileaks. Mira. Y también en Wikipedia. Es decir, tanto la desclasificación de información como el mismo, la biblioteca virtual, aparece este grupo, que es un grupo ideológico y político establecido en Washington, particularmente en la primavera de 1997. Importantísimo. ¿Y qué es lo que busca este grupo secreto? Promocionar a Estados Unidos como la gran potencia mundial. Y es más, prolongar todo lo que fue el siglo XX, porque de alguna forma el siglo XX fue un siglo de los Estados Unidos en términos no solamente de la gran ciencia que hizo, sino que también de las guerras mundiales, también de la Guerra Fría, que la terminaría ganando el capitalismo, etc. Bueno, este grupo, detrás de estos, posiblemente detrás de estos acontecimientos, llamado evidentemente, como lo señalé, el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. ¿Es necesario decir quiénes lo integran? Sí. Claro. ¿Sí? Bueno, lo integran muchas personas del Partido Republicano de los Estados Unidos, particularmente el presidente George W. Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Richard Perle, Francis Fukuyama, que es uno de los intelectuales detrás de todo esto. Mira, el hombre que sabe mucho de política, geopolítica y política internacional. Por supuesto que sí. Richard Armitage, Dick Cheney, Louis Levy, William J. Bennett, Salma Kasilat, Ellen Brock
y entre otros tantos. Entre los que nombraste, doctor, está un ex presidente de Estados Unidos, un ex vicepresidente de Estados Unidos, un ex secretario de Defensa, si no me equivoco, Donald Rumsfeld. Por lo tanto, ahí estamos hablando de no tipos poderosos desde el punto de vista económico, por ejemplo, o de la industria, sino que son personas que tuvieron el poder político. Por supuesto que sí. Por lo tanto, militar. Efectivamente. Son sociedades que, claro, mira, llegado a este punto, durante muchísimo tiempo, las sociedades se tuvieron que mantener en el silencio desde siglos y milenios incluso. Pero hoy día, por estas razones que nos están llegando cósmicas, se están destapando todas estas cosas. Entonces esto uno lo puede encontrar simplemente en Wikipedia, por ejemplo. Claro, pero Francis Fukuyama, o sea, el hombre dice, aquí desaparecieron las utopías, ¿ah? Bienvenido el mercado. Efectivamente, fíjate tú lo que está planteando, tú lo estás diciendo, es clave pues. Sí, ya, pero él da hechos concretos por qué desaparecen las utopías, eso no es ni cuestionable. O sea, analiza el fracaso, pero le da una bienvenida también aterradora al mercado, como que todo es mercado. Entonces, tiene una posición súper extrema en el análisis y en la solución. Es que, efectivamente, él es uno de los intelectuales, pero fíjate tú, Rafa, uno de los grandes, digamos, pilares de esta sociedad secreta, que se mezcla con otra, porque obviamente estos participan de otras sociedades incluso, uno de los grandes pilares en que se sustenta todo este nuevo orden mundial que se quiere instaurar, está fundamentado todo en el oro, es decir, lo que más vale para esta sociedad es el oro, es decir, el poder económico y particularmente el oro. Entonces, claro, salen las utopías ideológicas, los grandes sueños por construir mejores sociedades y se instaura una cosa nomás, el oro, es decir, la economía en el centro cultural de la sociedad mundial. Y eso es lo que de alguna forma se está viviendo. Por eso creo que Fukuyama es de alguna forma también en este sentido uno de los ideólogos detrás de todo le da esto. Contenido a un deseo. Así es. Pero, perdón, a propósito de lo mismo que están hablando ustedes dos, si el año 97 habían pasado ya 7 años de la caída del muro de Berlín, si es que efectivamente el mercado y la economía social de mercado se impone a los estados socialmente planificados, salvo excepciones como China y Cuba, por ejemplo, y Corea del Norte, pero son excepciones. ¿Por qué entonces esta sociedad urge para que Estados Unidos se mantenga como potencia si la lógica indica que Estados Unidos lo va a hacer? Porque la otra se cayó. Mira, por los riesgos que implican. Ahí, bueno, eso es una inmensa pregunta, pero si uno lo va sintetizando en algo, recordemos que estamos hablando de un grupo que busca sobre todo una hegemonía mundial. Entonces, claro, se acaba, tú mismo dijiste, se rompe, digamos, el muro de Berlín, cae el muro de Berlín, triunfa el capitalismo, se instaura por un primer momento toda una política estadounidense que buscaba una hegemonía unilateral. Claro. Eso fue, digamos, quizá esta sociedad, este proyecto para un nuevo siglo estadounidense, emerge justo cuando ellos piensan que ahora viene un mundo unipolar. Es decir, el patrón de fondo del mundo va a ser Estados Unidos. Es en ese ambiente cuando se forma esta sociedad que estaría detrás de todo esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Después se dan cuenta que en realidad no va a haber ningún mundo unipolar, sino que estamos realmente en un mundo interdependiente, y eso es lo que de alguna forma suscitó su posible, su desaparición oficial, porque esta sociedad, como te decía, emerge en el 1997, pero años después, particularmente, sobre todo a partir de lo que fue la guerra de Irak del año 2003, ellos se dan cuenta, claro, invadimos, fantástico, pero se les fue de la mano su propia creación, que fue ISIS, es decir, los talibanes, creados en su momento dado por Zbigniew Brzezinski,
en Afganistán por la década de los 70, claro, invaden Irak, se instala el Estado Islámico y el escenario se les fue de las manos y se dan cuenta, este grupo en las sombras de este proyecto para un nuevo siglo americano, que en realidad no van a poder ser esta hegemonía mundial que lo proyectaban. Ahora, ¿qué es lo que buscaban ellos en aquel entonces desde el año 2001 y según lo que uno puede leer en los documentos súper secretos que uno puede ahora encontrar en cualquier parte? Lo que querían, y como están vivos muchos todavía quieren, aunque se dan cuenta que ya no va a ser posible esta hegemonía mundial, pero quieren una dominación suprema, militar, económica de la Tierra, del espacio y del ciberespacio, instaurando lo que se llama la Pax Americana. Es como la Pax Romana. O sea, la Pax Romana es para los que están adentro del imperio, sí, claro, y para el resto, particularmente países del cuarto mundo y del tercer mundo y en vías de desarrollo como nosotros, no nos consideran en lo más mínimo ni nos respetan, porque nunca los grandes imperios en realidad han ayudado al resto, más bien dicho, utilizan al resto. Es que eso así. Es inherente al ser humano y al poder. ¿Ah? Porque fíjese que usted, claro, usted dice la Pax Romana, la Pax Americana, pero si eso uno lo va reduciendo, la Pax de la coalición de turno que gobierna también, venga para acá y al resto todo se charcheta, digamos. No, yo tengo una solución, no, usted no es de mi color político, lo que usted piensa es malo. ¿Ah? Efectivamente. Entonces, al final es muy inherente, lamentablemente, al ser humano y al mundo del poder. Nos encontramos con otras sombras en el poder, y parece que en la creación del Ku Klux Klan, esta organización demoníaca, nefasta, que incluso a través del racismo tiene expresiones en un estadio la semana pasada, donde el entrenador alemán, y es duro hablar de fútbol hoy día para todos los chilenos, pero hay que decirlo, Joachim Löw, salió triste en la conferencia de prensa por cánticos racistas, claro, de la hinchada alemana. Entonces, sigue existiendo el racismo y ahí nos encontramos con una agrupación nefasta que parece que sigue operando el Ku Klux Klan. Por supuesto que sí. No está en sus mejores años. Claro. Porque, bueno, la década de los principios digamos, de los 20, ahí fue el Ku Klux Klan inmensamente poderoso, y en el siglo XIX también. Pero sigue vivo. ¿Y qué es lo que sucede con el Ku Klux Klan hoy en los Estados Unidos? Y que, bueno, lamentablemente debido a todos los discursos que ha tenido Donald Trump, claro, que han sido bastante, mira, se les puede calificar incluso de racistas, clasistas. Recordemos todo lo que dijo en gran medida contra México y los países del sur, porque en un momento dado nos metió a todos en el paquete. Sí, ¿ya? A todos. Uno ha visto en las últimas semanas y meses un recrudecimiento de actos racistas en los Estados Unidos, a partir, muchos de ellos, precisamente del Ku Klux Klan y de miembros afines del Ku Klux Klan, que también entra dentro de esta categoría de sociedades secretas, porque incluso tiene una iniciación. Es decir, ellos, para iniciarse, primero se tienen que comprar estas capuchas blancas y tienen que compartir el ideal e incluso donar algo de plata para la organización. Así comienza toda esta historia. Entonces, claro, todo lo que había de alguna forma se había visto aquietado durante algún tiempo, hoy día está renaciendo con fuerza todos estos actos de intolerancia. Recordemos que el Ku Klux Klan como organización... Pero no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. En todo el mundo. Y ojo, después vamos a ver, porque estos son uno de los objetivos de estas grandes sociedades secretas, de inmenso poder. Es decir, es generar un caos en la sociedad civil, generar una intolerancia contra la persona que piensa distinto a ti, intolerancias religiosas también. El Ku Klux Klan, organización terrorista de extrema derecha, así se fundó en su momento dado.
antinegros, primero que nada, totalmente en contra de la raza negra, y también recordémoslo, bueno, de contra todo lo que son los judíos, antijudíos también en su momento dado, antisudamericanos también. Es decir, para nosotros no valemos ni un peso para el Ku Klux Klan, nosotros somos unos sudacas. Claro. ¿Ya? Entonces somos una raza inferior efectivamente, como lo presenta el nazismo. Doctor, ¿estaría entonces gente del Ku Klux Klan hoy en día integrando el poder de las huestes de Estados Unidos? ¿Hay gente de Trump? Mira, quizás no. Mira, todas las sociedades secretas, sobre todo en estos casos, muchas veces no te lo van a declarar públicamente, sí, pero afines con toda esta tendencia racista, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Más de alguno tiene que no considerar mucho a los negros, a nosotros como, digamos, como sudamericanos, y nos tratan peyorativamente. En realidad, el Ku Klux Klan nunca ha muerto. De hecho, hoy en día, mira, antes de la asunción al poder de Trump, miembros activos del Ku Klux Klan, por lo menos habían 5.000 en los Estados Unidos. Así es. Y muchos, y históricamente, cómo se ha movido el Ku Klux Klan desde su fundación, después de la Guerra de Secesión en 1865, siempre en las sombras. Es decir, ha infiltrado todos los organismos de poder de los Estados Unidos desde siempre. Siempre. Desde siempre. Entonces, que un gobierno esté ahora afín con el Ku Klux Klan, ahora no pueden ser miembros, pueden estar a favor. Tenemos una declaración importante que vale la pena escucharlo, queridos amigos, porque nos va a sintetizar lo que hoy día dice el Ku Klux Klan y uno de sus líderes en los Estados Unidos. Si quieren la podemos ir a ver, director, cuando usted quiera. Vamos a verla. Y cuando el doctor diga, vamos. ¿Se da cuenta, doctor, que está todo mezclado? El nazismo, racismo, el tema de los judíos, poder blanco, sudaca, los negros, está todo mezclado esto. Detrás de todo esto está lo que se llama, el Ku Klux Klan, en palabras bastante sencillas, es el poder invisible de la raza blanca. Malentendido, obviamente. ¿De dónde? O sea, así es como ellos. Más que malentendido, la verdad, doctor. Así es. El guatón que hablaba se tiene mucha fe. Y ojo, también un detalle que lo acaba de mencionar Felipe, a cara descubierta hoy en día. Es decir, no tienen por qué ocultarlo. No se ponen esos capuchos. Pero lo sorprendente que en realidad, por ejemplo, hoy día con la doctrina Bush, es decir, de que las personas no pueden manifestarse en las calles de los Estados Unidos sus ideas políticas, salvo sea una muy excepción. Todo este Ku Klux Klan hoy día aparentemente está teniendo mucho más libertad de acción en los Estados Unidos. Hemos visto durante los últimos meses, mira, verdaderos atropellos a los derechos humanos con todo lo que cómo han actuado las policías de los Estados Unidos, matando a negros a veces injustamente porque los detuvieron, porque no se bajaron del auto inmediatamente. Es decir, las imágenes que están llegando hoy día de los acontecimientos racistas contra los negros particularmente, son fuertes y son delicados de considerar. Y tal vez lo más grave, de alguna forma, el respaldo que le entrega el presidente Donald Trump en las últimas manifestaciones, donde iguala los derechos de quienes libremente se están manifestando contra las disposiciones de Trump de, por ejemplo, deportar a mexicanos que no están legales en Estados Unidos, y los iguala con estos tipos que literalmente tomaron un automóvil y atropellaron a cuantos manifestantes pudieron. Y él los igualó, que generó toda una polémica. Y que después, con la caída de estas imágenes, estas estatuas de los grandes generales de confederados, señaló, bueno, con esto están rompiendo la historia. Por lo tanto, creo yo que el Ku Klux Klan toma un reimpulso por justamente las declaraciones del propio presidente. Por supuesto que sí. Eso ya se veía venir, lamentablemente, con toda la candidatura presidencial inicial de Donald Trump, donde manifestó claramente sus pensamientos.
Mira, incluso tú ves detrás de este posicionamiento frente a las personas que son diferentes y mucha ignorancia. Donald Trump creo que no ha leído ningún libro en la historia. En su vida nunca ha leído un libro Donald Trump, completamente. Y esa es la persona que hoy día está gobernando Estados Unidos. Entonces, en el fondo, cuando uno se remonta, por ejemplo, a un poquito la historia del Ku Klux Klan, recordar que después de la guerra de secesión se forma fundamentalmente en los estados que perdieron del sur, porque querían seguir manteniendo el esclavismo. Ese fue el inicio del Ku Klux Klan. Y tan pronto se inicia el Ku Klux Klan, comienzan sus rituales, particularmente quizá el más importante es todo lo que es la quema de la cruz, que son simbólicos, pero instauran un reino del terror en todas las regiones donde operó aquellos fines del siglo XIX. Se metían a casas, linchaban a los negros, violaban a las mujeres, es decir, rienda suelta contra estos esclavos. Y uno tiene que recordar que la esclavitud significa que la persona que tú tienes enfrente, el esclavo, no tiene ningún derecho. Claro, es una cosa. Es decir, el animal tiene más derechos que un esclavo humano. Entonces, cuando uno se enfrenta al mundo con esa visión, que no te extrañe una sociedad destruida moralmente como la de Estados Unidos. Irrumpieron en sesiones religiosas en su primer momento. Ahora, tenemos también, afortunadamente, otro testimonio del Ku Klux Klan que nos muestra precisamente la quema de la cruz, que es uno de los rituales más importantes, señor director. Así que vamos a verlo para ver cómo funciona la ideología que hay detrás de este racismo anti todo prácticamente. Vamos a verlo. Mira. Es violento, Cosa seria. Es muy violento. Oye, estos son obviamente testimonios actuales. Eso es un poco lo que se está viviendo. Cuando tú tienes reacciones de ese tipo, te das cuenta del mundo que se ha creado. Pero tú dijiste recién, esto como que siempre ha sido así. ¿Sabes qué? Afortunadamente, no ha sido así siempre. ¿No? En tiempos Qué bueno estar equivocado. prehumanos, ¿ya? En tiempos anteriores al inicio de este último ciclo de 5.125 años, porque hoy día nosotros estamos dominados sobre todo por un Dios padre machista que ha menospreciado a la mujer, y este tipo de clubes súper secretos se instauran dentro de un contexto cultural global de mucho machismo, de mucha ideología religiosa del padre castigador, de la culpa. ¿Por qué digo esto? Porque sí, durante miles de años han estado, efectivamente, pero hoy día está renaciendo particularmente todo lo que es el énfasis femenino, la diosa femenina, la Pachamama, la tierra madre, que va a venir idealmente a equilibrar al contexto cultural que te sustenta este tipo de pensamientos tan antihumanos. Yo se lo decía que viene de mucho tiempo atrás, porque Sí, en otras civilizaciones también se denostaba, también había esclavitud de otra forma, también había gente que porque tenía el dedito más largo era considerada más inteligente que el otro, entonces tenía posibilidad de opinar y el resto no. Entonces teníamos a los nobles, los plebeyos, o sea, hay una serie de estructuras sociales que siempre han representado, a mi juicio, estos vicios. Efectivamente, eso es efectivo. Yo lo que quería decir es que hay esperanza para el futuro. Bueno, es decir, futuro. Hay un futuro, y eso es importante, y viene de todo este despertar de la diosa madre, de la mujer, de todo lo que es un sentimiento de mucha más conexión con la naturaleza, Claro. que es propiamente tal de énfasis femenino. Por lo tanto, sí, es verdad, arrastramos siglos de este tipo de cosas, pero para el futuro hay esperanza, que es lo más importante, y porque en realidad uno sabe, al menos, claro, en Estados Unidos esto prima, tiene influencia,
pero en nuestro país me parece que en términos bastante generales el Ku Klux Klan No tendría cabida. no tendría mucha cabida, porque nosotros somos... Pero tú sabes que yo estuve La leyendo esperanza. artículos ¿Y? del Ku Klux Klan. ¿En Y Chile? resulta que hay una célula de Ku Klux Klan acá en Chile Ya. oficiada, de ¿Y hecho. quiénes serían los blancos? Por supuesto, mira, en Chile se reflejan Claro. todos, o sea, el nazismo también, ahí están los neonazis, hay células del Ku Klux Klan acá, por supuesto que sí. Repartido por todas partes del mundo también. El pero- abogado hizo una muy buena pregunta. ¿Quiénes serían en Chile los...? Claro, ¿quiénes serían los blancos arios o puros que supuestamente tendríamos acá en nuestro país? Me nace la duda. Estamos. Abogado, Puede ser lo mismo muy extranjero, buena po. observación, porque en realidad todos somos mezclas. Claro. E incluso los Unidos blancos también. de allá de Estados Unidos También. también son mezclas. Sí, claro. Y eso está genealógicamente probado. Es decir, Así es. la raza pura, esa ideología de la raza pura, existe. no existe. ¿Y si existiera qué? Claro, bueno, eso ha justificado muchas cosas. Claro. Pensemos en Pero Hitler. demuestra una ignorancia Sí, también. pues, por supuesto, Claro. un desconocimiento. Todos somos mezclas. Y la primera mezcla, un hombre con una mujer. ¿Qué cosas más diferentes que se unen? Entonces, somos todos mezclas. Y eso es importante. Y nosotros aquí en América del Sur tenemos mezclas fantásticas, afortunadamente, que son la esperanza. Ahora, hemos visto cómo opera o cómo estas acciones de intolerancia, este atropello que ocurrió hace, como tú lo mencionabas, hace una semana atrás en Estados Unidos, detrás está el Ku Klux Klan. Es muy posible que personas afines con esto estén detrás de todos estos crímenes. Pero uno tiene que recordar que, claro, durante la década de los 1960 y debido a todo lo que hacía el Ku Klux Klan, apareció una persona muy importante que se llama Martin Luther King. Maravilloso. Y uno no puede pasar por la historia del Ku Klux Klan sin hablar de este defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos y en el mundo entero. Aquí lo tenemos. Mira, hay personas que señalan que el último líder moral de los Estados Unidos fue Martin Luther King. Entonces, persona fundamental de la Iglesia Bautista, Premio Nobel de la Paz en 1964, líder del movimiento de los derechos civiles de todos los afroamericanos y, a través de su palabra, uno de los adversarios más poderosos del Ku Klux Klan. Pero el destino le iba a deparar otra cosa, porque recordemos que fue asesinado en su momento dado el 4 de abril de 1968 Martin Luther King. El día anterior, el 3 de abril, es bueno recordarlo, él hace su último discurso, el discurso que él dice: yo he llegado a la cima de la montaña. Y esos son discursos que quedan enmarcados en el corazón de muchísimas personas. Pero en ese discurso él se ve realmente en un momento dado conmovido, porque presentía de alguna forma que su destino iba a ser el asesinato contra él. Él siempre estuvo amenazado. Siempre estuvo amenazado. De hecho, vale la pena escuchar un testimonio de un líder del Ku Klux Klan de la época que habla directamente cómo el Ku Klux Klan pensaba de Martin Luther King. Señor director, pongan atención, queridos amigos, porque así es como habla el Ku Klux Klan. El hombre negro tiene su paladín, lo llaman Martin Luther King. Nosotros lo llamamos Lucifer Khan. Si estos negros piensan que él puede encenderle los ánimos, déjenme decirles que el hombre blanco también puede alzarse para defender lo que le pertenece por derecho propio. Por lo tanto, Pero nos uno tiene... encontramos a un rival sin contenido. ¿Ah? O sea, Fantasioso. claro, que claro. habla de la torpeza máxima. O sea, Hasta la Luther incultura King encuentro. tenía
un valor agregado, unos discursos maravillosos. Mira la respuesta, ni siquiera con argumentos, una estupidez. Es que ahí está el otro. Acuérdate que uno de los pilares de estas sociedades secretas que se van a ir confluyendo todos en el grupo Bilderberg, que vamos a ver posteriormente, primero era el oro, es decir, el poder económico central. Pero el segundo, otro pilar de estas sociedades secretas, es el poder de las armas. Es decir, a ti, en palabras bastante sencillas, te controlan por el miedo sobre todo a las armas. Entonces usted piensa distinto, un disparo y se acabó el tema. Así se arregla, así arregla las cosas las sociedades secretas que se han corrompido. Sí, pero más allá de corromperse por sus ideologías fantasiosas, ridículas, a mi parecer, con mucha opinión, con mucho respeto a la opinión de los demás, porque al final son ideologías que les falta fundamento, que les falta intelectualidad, que les falta base. Un Martin Luther King es un tipo que buscaba la reconciliación, fue premio Nobel de la Paz, no solamente porque tenía discursos armoniosos, sino porque el tipo de verdad que llamaba a una integración social, pero absoluta, y integrando todas, no solamente las etnias, todos los colores, todas las razas y a todos por igual. Entonces cuando uno ve estos tipos de clanes, sectas, grupos, tan podridos en su miseria humana, como que uno igual dice, ¿y tienen cabida? ¿Y tienen espacio? ¿Gente tan ignorante como ellos? Lo tienen, Carola, lamentablemente, y son, bueno, grupos tremendamente poderosos y, ojo, armados. Son grupos peligrosísimos. Te silencian en Estados Unidos a periodistas todo el tiempo. Atentan contra personas débiles, atentados terroristas contra mujeres, contra niños. Es decir, cuando uno repasa la historia del Ku Klux Klan y comienza a ver cómo los colgaban en el siglo XIX a los negros, cómo perseguían a las personas, cómo mataban a los comunistas también, porque también son anticomunistas. Unos asesinatos, pero que son despiadados, argumentando el poder y la hegemonía de la raza blanca. Raza blanca que, bueno, como digo, no sé dónde está la gran pureza de la raza blanca porque no tiene sustento. Ahora, uno tiene que decir que sobre el asesino de Martin Luther King, en un primer momento se capturó a una persona que se llama James Earl Ray, pero con el paso del tiempo confiesa y después se retracta de su propia confesión, sale de la cárcel, se esconde, pero con el paso del tiempo y de las décadas... No me lo diga. Nos separamos brevemente y me dice eso. ¿Y quién está detrás de las armas más importantes, las de destrucción masiva, las más sofisticadas? Nos lo cuenta todo el Dr. File al regreso de esta breve pausa comercial. Y quedamos pendientes con las armas secretas y letales que tienen y que manejan estos grupos de poder. Algunas, incluso, nos aseguró el Dr. File, que pueden provocar huracanes. Estas son las armas del nuevo orden mundial y de todos estos grupos de militares de la industria bélica que están desarrollando para perpetuar la guerra en el mundo. Así que tenemos afortunadamente un pequeño ranking para que las conozcamos. Vamos con la número 1, que es Terminator, pues. ¿Ya? Así es. Mira. Esto es el robot Atlas. Los primeros prototipos de lo que va a ser un Terminator. Un verdadero robot de guerra desarrollado en los Estados Unidos, particularmente por la industria bélica, muy bueno, para la confección de este tipo de robot del presente y del futuro. Uno tiene que hablar también de que es una integración de muchas disciplinas la que confluyen en este robot Atlas, y la más peligrosa de todas las disciplinas para la posible incremento de todo lo que es la Tercera Guerra Mundial es la inteligencia artificial. Porque aparte de toda la fuerza que tiene este robot Atlas, un verdadero Terminator, se le va a introducir
inteligencia artificial. ¿Tiene fuerza? Tiene una fuerza enorme. Pero Piensa qué tú que impresionante cómo están, camina, parece sí, una están persona. construidos primero con nuevos materiales, mucho más resistentes y también más poderosos, con toda una serie de mecanismos hidráulicos que te permiten saltar, te mira, lo permiten botó. apretar las cosas con una fuerza hidráulica propiamente tal. Y súmale a esto todo lo que es la inteligencia artificial, que hoy, por cierto, el dueño de SpaceX está señalando que el mayor peligro para el futuro va a ser quien controle la inteligencia artificial. Por eso, acuérdate, si no mal no recuerdo, 1981, el estreno de Terminator 1 con mi amigo Arnold Schwarzenegger, obviamente, bueno, se hace realidad, pues. Y lo estamos viendo acá. Estas son armas de lo que se llama el nuevo orden mundial. Ojo con esto. Importantísimo, queridos amigos, lo que estamos observando, porque imagínate después, si te llega un Terminator por acá, ¿qué vais a hacer? Si le tiráis, bueno, evidentemente si le tiráis un buen bazucazo va a caer, ¿ya? Pero bueno, muy resistente a las balas, por cierto. Los materiales, mira, una de las industrias más importantes de hoy día en los Estados Unidos y en el mundo entero es la nanotecnología. Claro. Por lo tanto, estos robots, particularmente está siendo construido con materiales, con nuevos materiales inmensamente resistentes, construidos a partir de la nanotecnología. Eso me ha tocado verlo con mis propios ojos allá en laboratorios de investigación en Silicon Valley. Robotito. ¿Ah? Buena pregunta, pero sus buenos, mira, Sus en buenos el desarrollo, millones, ¿eh? sus de buenos dólares. millones de dólares por eso. Pero hay compradores, ¿ah? Siempre hay A mí me sorprende lo natural que camina. Ahora, ¿No les pasa? Parece estas son- se parece a ojo, Roberto como camina. Carola, No, pero un robot. miremos bien el próximo robot bélico también de estas armas del nuevo orden mundial que nos va a sorprender. Ahí está. Es la mosca robot, en palabras bastante sencillas. Esto es de película. Así es. Ojo, que la mosca robot se viene también desarrollando hace muchísimos años. Sin embargo, piensa tú lo que significa. Oye, ojo que nos pueden estar espiando directamente a través de una mosca robot. Oye, acá cuando empezamos el programa se llenaba de moscantes. Sí. Han de ser tú. Y Salieron ahora los no. días. Y ahora no. Claro. Claro. Ahora hay Porque lo una logran cámara ahí identificar. espía también. ¿eh? Hay Efectivamente. una cámara espía. Exacto. No, ojo, ocupan las moscas robot, están operando hoy día en el mundo porque esto lleva décadas y décadas de desarrollo, la mosca robot, que se llama en este caso RoboBee. Pero, doctor, ¿y cómo eso es un arma? ¿Cómo esa mosca se transforma en un arma? Lo que pasa es que, mira, ¿Quién se parece? esta tiene, mira, primero es el desarrollo precisamente del mecanismo que te permite volar, que ya lo desarrollaron nuevamente con unas alas de nanotecnología livianitas, pero resistentes. Son nanotecnología, las alas, por cierto, tú sabes que están desarrollando unas cadenas de nanotecnología prácticamente del grosor de un cabello humano y resistentes como el acero. Así es la nanotecnología hoy en día, los materiales del futuro. Entonces, desarrollando el mecanismo que le hace volar, que es lo que le han instalado y los posibles elementos que puede tener. Primero, cámaras de espías. En muchas partes del Oriente, el Medio Oriente, Eurasia, toda la estepa euroasiática, es decir, Afganistán, Irán, Irak, Siria, se están ocupando estas moscas para espiar donde están, bueno, los ISIS, entre otras tantas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También tú le puedes poner a estas moscas todo lo que es un material venenos propiamente tal, biológico. Incluso hay algunos que especulan con base que a veces enfermedades como el cáncer, por ejemplo, detonado mágicamente quizá en algún líder político del mundo,
pueda ser introducido por estas moscas robot que se posan en la noche en algún vaso o te inyectan alguna toxina. Por lo tanto, estamos hablando, estas son las armas de las sociedades secretas que estamos hablando, las sociedades del nuevo orden mundial. Así que vamos a ver la otra. ¿Cuál es? Señor director, el famoso cañón de riel. ¿Qué es eso? Cañón de riel. Aquí estamos. Es un cañón ¿Ya? que también ha logrado el último tiempo avances significativos, porque aquí lo estamos viendo. Es un cañón que genera una destrucción gigantesca, como lo estamos observando, y ustedes saquen las conclusiones con sus propios ojos. Miremoslo bien. Es decir, te traspasa todo lo que, mira, obstáculo que se pone frente al cañón de riel. Le da lo mismo, arrasa. Mira cómo partió eso. Todo lo mismo, claro. Y Así es. Y sigue volando. Por supuesto que sí. Entonces, estas son armas inmensamente sofisticadas para una artillería también de tierra, Claro. que se está desarrollando, y uno dice, bueno, ¿y dónde se van a ocupar estas armas? ¿Cuándo van a lanzar al Terminator? ¿Cuándo van a ocupar? O sea, mira, uno tiene que Por tener algo lo están claro, produciendo al efectivamente, uno tiene que tener claro una cosa, que para poder producir estas armas, lo están haciendo por una necesidad de mercado. Tiene que haber una demanda. Tiene que haber la demanda, y la demanda, ¿cuál es? La guerra. Sí. Entonces, en un mundo sin guerra, esta industria que es poderosísima hoy en día, la segunda más importante del mundo después de la farmacéutica, porque a partir del año 2002-2004, la industria farmacéutica pasó a ser la más poderosa del mundo. Después viene la armamentista, después viene las drogas propiamente tal. Tenemos este escenario donde se tienen que utilizar estas armas. Exacto. Entonces, por eso, mira, las Torres Gemelas. Volvemos al inicio de esta época horrible, porque te ha justificado precisamente la inversión para el desarrollo de estas armas, Y estas armas horribles. ya estaban confeccionadas para la útiles. época de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas. Particularmente mira, no lo sé exactamente desde cuándo viene el desarrollo, pero sí, cuando se hace pública es hace poco tiempo. Esto no llevará, mira, con suerte un año cuando se desclasifica este cañón de riel, que es un fuego inmenso, poderoso, destructivo, y que tiene un alcance devastador. Quizá el arma hoy de infantería más potente que se tiene. Y todo esto confeccionado en el país de la guerra permanente, lamentablemente, que es los Estados Unidos. ¿Ya? Profesor, ¿sabe qué? El otro día escuché que Trump había dado un decreto, emitió un decreto que permitía a sus aliados, a Japón y a Corea del Sur, adquirir armamento de nueva tecnología para enfrentar la amenaza de Corea del Norte, que era ultra secreto. ¿Nos estamos refiriendo a esto, profesor? Es muy posible que sí. Y es muy posible que, mira, armas que incluso hoy día ni sabemos. Estas son las que uno la puede desclasificar porque la estamos viendo. Pero ahí está el punto exacto. Es decir, a partir de un discurso del eje del mal, donde Corea del Norte es supuestamente la encarnación del diablo, cosa que no es, y uno lo tiene que decir, se justifica precisamente uno de los pilares de estas sociedades secretas actuales, particularmente el grupo Bilderberg, que es la instauración de una guerra permanente. Y una guerra permanente, ojo, ni siquiera estas ya son guerras nacionales, sino que son las guerras instauradas por una élite del mundo, estas sociedades en las sombras, en contra de los pueblos de todos los países, incluso contra de los Estados Unidos. Piensa tú lo que fue las Torres Gemelas, según todo lo que hemos visto, un autoatentado contra el mismo pueblo estadounidense. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque
Uno de los objetivos es el nuevo orden mundial, la dictadura mundial en la Tierra, pero en este caso controlada por una élite supranacional. Y otra de las cosas que se buscan a partir de esta buena pregunta es supresión de nacionalidades. Es decir, que ojalá para ellos que nunca más uno defienda al país, por ejemplo. Entonces uno está siendo invadido todo el tiempo con diferentes corrientes culturales extranjeras, con tal de que uno prácticamente, ojalá para ellos, no querer a los países. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a partir de eso uno puede tener, o esta sociedad en el poder, uno podría tener un ejército profesional que le da lo mismo el conflicto político, sino que actúa indistintamente en cualquier parte del mundo, como lo han señalado. Eso se llama pérdida de la identidad. Pérdida de la identidad, importantísimo. Ahora tenemos la Tsar Bomb. Vamos a ver esta poderosísima arma que es, mira, nosotros estamos hablando de la evolución de todo lo que son las bombas atómicas con esto. La Tsar Bomb, 1400 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. 1400. Así es. Uno tiene que recordarlas. ¿Por qué? Porque la Tsar Bomb, estas son pruebas, particularmente esta imagen, aquí estamos viendo otra, esta es la Tsar Bomb, es decir, una destrucción masiva que nos tiene que hacer reflexionar sobre que también, mira, Corea del Norte hizo una prueba nuclear hace pocos días, su sexta prueba nuclear. Claro. Mira, obviamente a nadie le gusta que hagan pruebas nucleares, pero Estados Unidos ha hecho más de 1400 pruebas nucleares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, Francia también, Rusia también. Y uno tiene que recordar que Corea del Norte, mira, el principal elemento de negociación internacional y de respeto para Corea del Norte y para Kim Jong-un es su energía nuclear. Es decir, él sustenta su posición en el mundo y el respeto a este reino ermitaño históricamente, porque así es Corea del Norte, a partir digamos que sepan que tienen armas nucleares. Y claro, han hecho 6 ensayos, pero Estados Unidos ha hecho más de 1400 ensayos en la historia, devastado, qué decir, el Pacífico, cómo lo ha devastado. Por lo tanto, ojo, ahora, esta bomba que se ha desarrollado, mira, las bombas hoy día, el arsenal nuclear que se tiene, que son las bombas a las más que hay, digamos, a las que hay que temer. ¿Por qué? Porque hoy día realmente estamos en una guerra mundial en cuotas, desde mi punto de vista, sí. Y permanente amenaza de guerra también. Permanente amenaza también. Pero el gran peligro realmente que hay detrás de esta guerra que se está viviendo es que comiencen a salir las bombas atómicas. Y hoy día se tienen ya tanto Rusia, tanto China, tanto todos los países, Estados Unidos, unos super bombarderos, supersónicos, que te pueden tirar una bomba en cosa de horas en cualquier lugar del mundo. Y volvemos a quizá a partir de todas estas armas a darnos cuenta de uno de estos pilares, es decir, estas sociedades secretas en el poder buscan instaurar el miedo en la población mundial. ¿Cómo? Ahí lo estamos viendo, pues. ¿Qué pasa si mandan una bombita por aquí, por allá, y la gente atemorizada? En consecuencia, se arma y obedece a todo lo que es Estados Unidos y a estas potencias del mundo del hemisferio norte. Ahora bien, queridos amigos, sí, recién estaban viendo ustedes
durante toda la mañana prácticamente todo lo que es este huracán, que es el huracán Irma, que está devastando, y quizá es uno de los más grandes del último tiempo, si no el más grande de todos. Lo han denominado como un super huracán porque supera la escala máxima. Así es. Bueno, dentro de las armas de este nuevo orden mundial, de estos poderes en las sombras del grupo Bilderberg, están las armas geológicas, como el HAARP. Vamos a verla, señor director, inmediatamente, y pongan atención, queridos amigos, porque estos son armas geológicas. El HAARP, que es un programa de investigación de la alta frecuencia de la aurora boreal activa, así se llama, desarrollado por los Estados Unidos, oportunamente. Uno tiene que decir que entre los peligros de esta arma está el generar terremotos, está el generar también huracanes. Por eso, ojo, es verdad que mira, es posible que este huracán que está, mira, estamos en época de huracanes. ¿Los genera después de la explosión o es capaz de generar el fenómeno? Genera el fenómeno. Ah, no es que explote algo No. y después se desencadene. Genera el fenómeno del huracán, genera el fenómeno del terremoto. Clona un fenómeno, Así lo iguala, es. lo asemeja. Así es, querido Rafa. Y me permito, porque uno dice, no, pero ¿cómo van a existir estas armas? Oye, si existe la mosca robot, esto también es parte de de este mundo. Y uno tiene que al menos citar dos cosas. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 1997 prohíbe el uso militar u otro hostil uso de técnicas de modificación ambiental con efectos generalizados, duraderos o graves. Por lo tanto, está reconocido desde 1997. Al prohibir algo es porque existe. Efectivamente, las armas geológicas. Y también me permito señalar una declaración del Parlamento Europeo de un año después, de 1998, que dice lo siguiente, queridos amigos en casa, y pongan atención: considera el Parlamento Europeo al HAARP, que estamos viendo, en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente, a ser una preocupación mundial y pide por sus implicancias legales, ecológicas y éticas ser examinada por un órgano internacional independiente. El Comité del Parlamento Europeo lamenta la reiterada negativa de la administración de los Estados Unidos a declarar en la audiencia pública los riesgos ambientales y públicos del programa HAARP. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno se va, uno se pregunta, bueno, esta cosa está declarada públicamente. Claro, no ¿ya? es una tesis antojadiza. Efectivamente, entonces es un peligro. Pero se dijo en algún momento, perdón, profesor, o doctor en realidad, porque no es profesor como dice. Es que Claudito Claro, le dice es que profesor. profesor Es que sí, también hace, es que también sí, hace también clases. hace clases, ¿verdad? Por eso le digo Tiene toda la profesor. razón. Le trajo una manzana. Doctor, profesor, doctor File. ¿Se acuerda usted del 2010 del terremoto de Haití? ¿Se acuerda que se comentó en algún momento que había sido eso el momento de prueba del HAARP? ¿Qué tan Así es. verdad es eso? Mira, uno tiene que decir lo siguiente. Mira, hay que tener mucho ojo con los terremotos poco profundos. Es decir, un terremoto que se te detona a 10 kilómetros o menos de profundidad, ojo, puede ser señal del HAARP. Ojo, el HAARP evolucionó a un sistema que se llama SXB1, que es una plataforma marina que te produce todos estos eventos, ¿ya? Y ha quedado un poquito, claro, nunca ha desactivado el HAARP, pero lo tienen oficialmente, comillas, desactivado. Ahora, es muy posible que haya sido un experimento porque, mira, lamentablemente, si esto es así, mira, nosotros hemos sido durante mucho tiempo considerados
por el hemisferio norte, particularmente por el imperio europeo y los imperios estadounidenses como países del tercer mundo, países prescindibles, los sudaca que nos llaman, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer siempre es obedecer las órdenes del hemisferio norte. Aportando nuestra materia prima. Efectivamente, y eso ha sido desde que llegaron los españoles acá, desde hace 500 años. Bastaría leer un libro fantástico de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de Sudamérica, ¿ya? Que es una obra capital de este gran pensador de nuestro continente que falleció hace poco tiempo. Pero lo que sucede es que si esto es así, es posible que a nosotros nos estén atacando y mediatizando a través de las armas geológicas. Es decir, nos tiran un terremotito por acá Y nos retrasan un par de añitos de crecimiento. efectivamente, o nos consternan. Imagínate lo que un terremoto poderoso detienen al país entero. Te mantienen en el subdesarrollo. Efectivamente, por lo tanto Haití, Carola, se hablaba que había sido Sí, los HARP. ¿Dónde? En el país más pobre que puede haber en la tierra. Lógico. Países prescindibles como nosotros, lamentablemente. Y así es la historia. Ahora bien, también uno no puede olvidar cuándo fue. Hace poco tiempo atrás, hace quizá 1 año o 2 años atrás, apareció frente a las costas chilenas la formación incipiente de un superhuracán. Y eso no se puede dar acá en las Por costas chilenas. temperatura, ya lo aprendimos con Así un es. doctor en meteorología hoy día en la mañana. Efectivamente. Entonces, digamos, los huracanes están sobre todo frente a las costas de Estados Unidos, Atlántico. en todo lo que es también frente a China, por ahí por todo lo que es también Oceanía también, pero aquí huracanes muy poco probable. Y hace poco tiempo atrás, como les dije, viendo la carta meteorológica en tiempo real, apareció la incipiente formación de un huracán frente a las costas chilenas en medio del Océano Pacífico, justo en el momento en que, según lo que uno sabía, el SBX-1, esta evolución del HARP, había entrado a las aguas del Pacífico. Por lo tanto, ojo, que no nos ojo con los terremotos poco profundos, queridos amigos, y ojo también con los huracanes en las costas de nuestro Frías. O país. sea, por Claro. ejemplo, Estados Unidos, que se supone que está a cargo del proyecto HARP, podría venderle a un país un terremoto. Podría desestabilizar perfectamente, pues. Y ahí está justamente lo increíble de todo esto. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se profesionalizan las fuerzas militares. En consecuencia, todos estos desarrollos militares que estamos viendo, la mosca robot, el Terminator, lo están desarrollando en realidad industrias privadas. Claro. Y si es que viene un supermillonario y compra un arma para tal o tal objetivo, Claro. perfectamente, por eso siempre uno tiene que tener cuidado con todos estos ejércitos profesionales que se pueden transformar en mercenarios, Mercenarios, claro. ¿ya? Diferente a los ejércitos nacionales que defienden al pueblo propiamente Que tal. un día pelean por un país y al otro día pueden pelear por otro. Así Y es. sin ningún problema. Y utilizando las armas que pueden comprar a partir de estas plutócratas que controlan los grandes capitales del mundo entero. Así Las que grandes el escenario es delicado en el mundo entero y así es la historia, así es la historia. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Esa es la Esa es la pregunta. ¿Y por qué? ¿Para Exacto. qué? ¿Cuál es el fin? ¿Quién está detrás de estas armas del nuevo orden mundial? Mira, uno los puede concentrar en todo lo que se llama el grupo Bilderberg, ¿ya? No son los únicos, y uno tiene que decirlo abiertamente. El grupo Bilderberg
es una asociación que reúne a los hombres más influyentes y poderosos del mundo entero, como los que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Integrantes requete contra conocidos del grupo Bilderberg, por cierto, David Rockefeller, que en paz descansa, Bill Clinton, Tony Blair, Henry Kissinger, la reina Isabel de Inglaterra, la reina Sofía, Felipe de Bélgica, el príncipe de Orange de Holanda, Carlos de Inglaterra, este principito, los presidentes del Banco Mundial. George Bush, no. ¿No? No, George Bush no. Obama sí. ¿Sí? Así es. Jimmy Carter también, Cyrus Vance, jefes de la CIA como, ojo, George H.W., el padre sí, el hijo no lo han invitado, al menos hasta el día de hoy. No. Al hijo no, al segundo Bush en el gobierno. Bueno, pero que el papi esté ya por lo menos te da una tranquilidad y una seguridad. Estaba en el otro grupo. Estaba en el euro. George W. Bush estaba en el primero que habló. Claro. Estaba en el primero y también lo integran otros como hablábamos. Porque, ahora, ¿quiénes también están? Presidentes de los bancos centrales, porque el Necesitan poder caja. económico Claro. está controlado, uno lo tiene que saber, a través de los bancos centrales, que es el organismo para instaurar, bueno, el capitalismo que hoy día se tiene en la tierra, que va midiendo todas las cosas. Por lo tanto, también están grandes banqueros de la familia de los Morgan, de los Rothschild, empresarios políticos, periodistas, muchísimos, por cierto, entre otros tantos. Y adivinen, queridos amigos, ¿hay algún integrante sudamericano? ¿Quién? Apuesto que no. Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Slim. ¿Cree que no? Podría ser Slim, el único que se Slim dibuja. podría ser, ¿Qué o de crees nuestro tú? país, porque yo me acuerdo Bueno, que Rockefeller hablemos- estuvo en nuestro país. Hablemos de América Varias del veces. Sur. Después de como una décima, de un décimo trasplante de corazón, quién podría ser. estuvo en nuestro país. Y fue increpado. Fue increpado por en un el aeropuerto periodista ahí mismo. En el aeropuerto, a propósito de este grupo. Algún Claro. brasilero podría ser también, un millonario brasilero. ¿Algún millonario brasilero podría? Hay que le ¿Quién? encuentran la plata, ponte tú, en el departamento de vacaciones, dices tú, así como en el de la playa, ¿no? Como el de Lula. ¿Cómo se llama? ¿Quién de ¿Quién los... es él? Si es chileno, no. Si es chileno, lo digo, ¿Es no chileno? Ay. lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? A ver, dímelo al ¿Y es oído. candidato a algo? ¿Lo puedo escuchar yo? Pero puede ser de otra Están parte. todos temblando, ¿Lo puedo parece. escuchar o no? ¿Lo digo o no lo digo? Temblando no. No, De hecho, tiene que decirlo, de hecho, profesor. no es un chileno, son más de un chileno, pero es más de uno. Pero por aquí ¿Hay cerca. algún chileno en el grupo Sí, claro. Bilderberg? Sí, claro. ¿Puede haberlo? Por supuesto que sí. Queridos amigos, la respuesta es... ¿Quién es él? No hay ningún sudamericano en el grupo Bilderberg, ¿ya? Ningún chileno, ningún argentino, ningún brasilero. Vivo. ¿Por qué? Y aquí está lo importante. ¿Por qué? Porque Sudamérica y África únicamente tienen que obedecer al grupo Bilderberg. Somos los empleados. Es decir, las oligarquías en el poder, las oligarquías en el poder de estos países como estamos, tienen que obedecer las directrices del grupo Bilderberg, pues. Por lo tanto, África y América del Sur, nosotros no pasa nada. Mira. Y ¿ya? con México tampoco. Slim tampoco. Mira, estoy hablando de América del Sur. No, por eso ¿Ya? pregunto. Lo que pasa es que los Centroamérica. mexicanos siempre estamos. Dice Pero que es América del Norte, pero. en realidad, mira, diciéndolo en palabras bastante sencillas, para el grupo Bilderberg, México no está desde considerado México para abajo. hasta Chile, todos somos iguales. Es decir, todos somos unos sudacas prescindibles, tenemos que trabajar, somos unos verdaderos esclavos del grupo Mano de Bilderberg y de este grupo poderoso de los hemisferios norte. ¿Y Asia por qué no, profesor? ¿Por qué los mirarían de forma distinta que nosotros? Porque son más poderosos de alguna forma y están tratando, ojo, mira, eso nos puede remontar un poquito al origen del grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg
debe su nombre al Hotel Holandés, donde se realizó la primera reunión allá entre el 29 y el 31 de mayo de 1954, en el Hotel Bilderberg, Holanda. Por lo tanto, de ahí que se le llama el Grupo Bilderberg, que se reúne una vez al año, y en aquella ocasión, esa primera reunión estuvo dirigida por el príncipe Bernardo de la corona holandesa y particularmente organizada por todo lo que es la familia Rockefeller, David Rockefeller, entre otros tantos, y de pasadita Henry Kissinger y otros tantos. Mira. Y me permito, afortunadamente, gracias, por eso digo, oye, todas estas cosas que parecían secretas ahora están en las librerías. El grupo Bilderberg al desnudo prácticamente acá. O sea, es cosa de leer nomás. David Rockefeller. Miremoslo bien. Claro. Ahí está el libro, queridos amigos en Rockefeller. casa, para que lo conozcamos. Así que todo esto son ya, afortunadamente, desclasificaciones propios de nuestro tiempo, Claro. de un tiempo de mayor luz, Sí. de mayor verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque me voy a permitir, antes de mostrarles una declaración fundamental, decir lo que una declaración del príncipe Bernardo de Holanda, fundador del Club Bilderberg. Escuchemos bien, queridos amigos. Es difícil, dice el príncipe Bernardo, cambiar la mentalidad de personas que se han educado en el nacionalismo para que acepten ceder parte de su soberanía a un organismo supranacional. Claro. Es decir, claro, lo que busca el grupo Bilderberg es controlar al mundo entero, una verdadera dictadura mundial establecida a partir de un nuevo orden mundial. Por eso tenemos una declaración clara de George H.W. Bush, expresidente de los Estados Unidos y también, por cierto, director de la CIA en 1976. No hay que olvidar eso. Tenemos esa declaración que expresa claramente lo que quiere el grupo Bilderberg. Vamos a escucharla con atención, amigos. Tenemos la oportunidad de forjar para nosotros y las futuras generaciones un nuevo orden mundial, un mundo donde el dominio de la ley, no la ley de la selva, gobierne la conducta de las naciones. Cuando tengamos éxito, y lo haremos, tendremos una oportunidad real en un nuevo orden mundial, un orden en el que las Naciones Unidas usarán su papel pacificador para cumplir la promesa y visión de los fundadores de las Naciones Unidas. Clarito o no, queridos amigos, Súper claro. quieren un nuevo orden mundial. Ahora, uno tiene que realmente, mira, en 1954, cuando se organiza el grupo Bilderberg, en un primer momento, este grupo buscó colaborar entre todo lo que es Europa occidental y Estados Unidos a través de no solamente del desarrollo militar, sino también del comercio y también del desarrollo económico propiamente tal. Ese fue el impulso inicial del grupo Bilderberg. Posguerra, en esa época. Efectivamente, integrar nuevamente Europa y Estados Unidos, Claro. en ámbitos incluso del mercado laboral, también retos ecológicos, retos también de seguridad interna, las políticas monetarias de lo que va a ser el mundo hegemónico hoy en día, Europa, Estados Unidos y Australia, que es el mundo hegemónico. Por lo tanto, así comienza, inspirado el grupo Bilderberg, pero con el paso de los años va a derivar precisamente en esta idea de transformarse en un gobierno mundial. Peligrosísimo. Increíble. Así es, vamos a continuar este tema, Sí. Dr. Fay, porque está Oye, está muy bueno. interesante. Está muy Sobre bueno. todo, hoy estábamos hablando del asesinato de John F. Kennedy y sobre todo después de su discurso, donde quería delatar un poco y contar quién era este grupo, quién eran estos poderosos que querían dominar el mundo. Pero ¿quién está detrás de su asesinato? Dr. Fay lo estaba contando. Bueno, en 1963, la comisión Warren dijo que el único autor había sido Lee Harvey Oswald, ¿ya?
Y claro, después de años y años, particularmente en 1976, y aquí nos vamos a ir metiendo en las profundidades oscuras de la conspiración contra JF Kennedy, el Comité Selecto de la Cámara de Estados Unidos sobre asesinatos determinó, estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos, determinó que el asesinato de JF Kennedy, aquí estamos viendo las imágenes de aquel hecho, fue y estuvo ejecutado por una serie de departamentos del gobierno de los Estados Unidos, entre los que están miembros del Departamento de Justicia participaron, del FBI, de la Comisión Warren y particularmente, y aquí está la guinda de la torta, de la CIA. ¿Ya? ¿Por qué la CIA? Que es el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y aquí nos tenemos que detener porque si todo esto es así, ¿quién comandó realmente lo que estuvo detrás de este asesinato? Fueron miembros de la CIA. ¿Quiénes están detrás de la CIA? ¿Quiénes? Fundamentalmente. ¿Quiénes? Existe una sociedad secreta que se llama Skull and Bones, los que se llaman calaveras y huesos, ¿ya? Por lo tanto, los Skull and Bones, ¿por qué son importantes? La sociedad secreta de los Skull and Bones fue fundada aquí lo estamos viendo, fue fundada en 1832 por William Huntington Russell y Alfonso Taft. Doctor File, me permite solamente preguntárselo a usted respecto de por qué es tan importante el resultado de esta comisión Warren del Congreso de Estados Unidos, porque para cualquier peritaje, por básico que sea, el resultado de la muerte no fue ese disparo, ¿no? No fue ese disparo. Ojo, la comisión Warren había dicho que Lee Harvey Oswald fue el autor. Sin embargo, en 1976, este comité del Congreso sobre asesinato determinó que había sido realmente ejecutado este magnicidio por una conspiración, donde participaron personas del Departamento de Justicia, del mismo gobierno de los Estados Unidos, del FBI y particularmente de la CIA. Y cuando uno habla de la CIA, se tiene que remitir a todo lo que es en detalle esta sociedad secreta que se llama Skull and Bones, fundada en 1832 en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Ahí tiene su sede la Skull and Bones. ¿Y por qué esto es importante? Porque, miren, los integrantes de la Skull and Bones siempre son personas que estuvieron en Yale, alumnos con honores, que son reclutados entre los más importantes. Aquí lo estamos viendo aquí en el monitor, algunos de los más relevantes y conocidos. Aquí lo estamos. John Kerry, que en su momento dado fue evidentemente senador y también secretario de Estado de Obama, miembro del Skull and Bones. Otro miembro del Skull and Bones muy importante, George W. Bush, que lo vemos en pantalla, y también su padre, George H.W. Bush. William Howard Taft, John Kerry lo dijo, miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos y otros hombres de negocio, dependen de esta sociedad secreta que lo vemos acá, cuyo número es el 322, número importantísimo también porque recuerda todo lo que fue la muerte en el 322 a.C. de Demóstenes, que es un gran orador griego en el cual se inspira en gran medida esta Skull and Bones, y que, claro, cuando uno ve que mira, para esta sociedad una de las cosas más relevantes es el discurso, la oralidad. Y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, cómo los discursos particularmente de George W. Bush
frente al Congreso, de memoria a todo, son unos discursos pero realmente fantásticos, inspirados en Demóstenes, evidentemente. Ya, pero- Ahora, ¿por qué? Y aquí está la pregunta, ¿por qué esta sociedad secreta es importante dentro del acontecimiento de Kennedy? Primero, porque estuvo metida la CIA. Y uno tiene que decir lo siguiente: todos los altos jerarcas de la CIA, de la historia, en gran medida dependen del Skull and Bones. Por lo tanto, estas personas que nombramos son evidentemente personas del Skull and Bones hoy día. Claro. Pero si uno tiene que centrar, claro, el asesinato estuvo la CIA, en consecuencia estuvo, y uno puede deducir perfectamente, la organización secreta de los Skull and Bones, que determina, piensa tú, George H.W. Bush, director de la CIA, de Skull and Bones. Entonces son personas, mira, se dice que todo aquel que quiere ser director de la CIA Tiene que pasar ese grupo. tiene que pasar de este grupo que es, ojo, un grupo también de multimillonarios. O sea, los que entran a Yale, ya de por sí Yale es cara. Pero, doctor, la CIA es parte de Estados Unidos. Involucrarse en el asesinato del presidente de Estados Unidos tiene que haber una razón bastante más importante, más medular, para quitarle la vida a tu mismo presidente. O detrás de JF Kennedy había quizás otro grupo más interesado en su poder. Mira, desde mi punto de vista, lo que sucedió es que Kennedy denuncia públicamente a los medios de comunicación la existencia de estos grupos en la zona. En ese discurso que... Así es. Entonces, estamos en un momento dado, 1960, digamos los 60, donde no había la libertad que hay ahora. Recordemos que estamos en un ambiente de los 60 donde prácticamente todo se controlaba a través de unos cuantos periódicos que daban una versión oficial. La versión oculta no tenía ninguna existencia, por lo tanto que el mismo presidente de los Estados Unidos denunciara un grupo en las sombras, en el poder, que busca y tiene fines no muy positivos para la población estadounidense, desde mi punto de vista fue el mayor motivo de su asesinato, Carola, ¿ya? Hay otros motivos también, porque siempre esto no se explica solamente por una razón, pero desde mi punto de vista esto es lo que ha ocurrido con JF Kennedy. Entonces, los miembros del Skull and Bones son miembros muy vinculados siempre a esta institución y organismo de los Estados Unidos que se llama la CIA, Central de Inteligencia. Y si todo esto es así, bueno, la CIA estuvo, bueno, el mismo Congreso de los Estados Unidos lo dijo. Entonces uno puede deducir porque, fíjate tú que en el Skull and Bones tienen un lugar que se llama la tumba. La tumba es el lugar donde se reúnen a conversar, ojo, semanalmente todos los miembros. Se cuenta que cenan en vajilla de plata de Hitler. Y en torno a esa vajilla de plata, digamos, que perteneció en algún momento dado a Adolf Hitler, bueno, van elaborando sus pensamientos y sus conspiraciones, y particularmente en su momento dado todo lo que habría sido el asesinato de JF Kennedy. Haciendo un paréntesis con respecto a este asesinato y a la vinculación de estos Skull and Bones. Igual la historia nos presenta o partidos políticos, o grupos de pensamiento, o grupos de reflexión, o grupos de fanáticos, hoy día institutos de pensamiento, también fundaciones, ONG enmascaradas, que financian a otros, o sea, bla, 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 bla. Políticos que hacen informes copiados de Wikipedia, que no son informes, por eso se genera una boleta, y vamos así, y así, y así, y otras, o trabajos que no se realizan, y vinculados. Orales. Claro. Entonces, ¿para dónde voy? Esto es por los siglos de los siglos también. ¿Sabes qué, Rafa? Yo pienso que no. Pero Porque- ¿cómo? Pero, No. doctor. O sea, ha sido en el pasado, sí. ¿Ah? Pero lo que estamos viviendo hoy día es realmente, desde mi punto de vista, estamos viviendo un momento evolutivo en la conciencia universal y en el espíritu de todos nosotros.
Porque todas estas sociedades secretas, la Skull and Bones, todo lo que es el grupo Bilderberg y lo que hemos visto, se fundamentaban en el secretismo. Si no lo estoy justificando para nada, muy por el contrario, Sí. me da la sensación de que estos son más poderosos que otros grupos que aspiran a lo mismo y que son más pencas y que no pueden y que no tienen la cantidad de poder que tiene este grupo. ¿Ah? Por supuesto. Y estos que hay son- otros que les gustaría ser como este grupo, el Bilderberg. Por O que supuesto. les gustaría ser como son estos Skull and Bones. Así y es. que en el fondo tratan y han tratado. ¿Ah? Así es. Pero no les ha ido bien en su intento, que bueno. ¿Ah? Efectivamente. Ahora, ojo, nosotros hoy día vamos a hablar de un par de estas sociedades secretas. Hay muchas más. Está, por ejemplo, la masonería, la francmasonería, los templarios, bueno, y cuántos otros, los Rosacruces. Eso. Siempre es bueno decirle, a ver, amigos en casa, señor director, que tengo que decir una cosa clara para todo el mundo. Yo no pertenezco a ninguna sociedad secreta. ¿Seguro? Que quede claro. Segurísimo. Segurísimo. Solo la Y se- hermandad. Se escuchan rumores. Solo a la hermandad, pero hermandad. quiero dejar eso claro porque ni masón, ni Illuminati, ni nada, solamente a la hermandad y a mi querida academia. Se lo Ahora pregunto bien. porque todos estos grupos quieren influir, quieren tener más poder, ¿ah? Y quieren penetrar en la mente. Por eso mismo. Pero igualmente yo pienso que todo esto se fundamentaba en el secretismo que hoy día Ya. se está cayendo a pedazos. Ahora bien, recordemos a un acontecimiento que marca la historia de Occidente, que es precisamente la Revolución Francesa. ¿Quién estuvo detrás de la Revolución Francesa? Recordemos lo que significó aquel acontecimiento del 14 de julio de 1789, Francia, cuando se toma todo el pueblo francés, la cárcel de las Bastillas, y significa un cambio fundamental en la historia de Occidente entero, porque en palabras bastante sencillas, antes de la Revolución Francesa, el poder venía de Dios, supuestamente, y bajaba directamente al monarca absoluto, monarca divino, que evidentemente se aliaba con la religión, y la Revolución Francesa acaba con eso. ¿Quién estuvo detrás de la Revolución Francesa? Pregunta del John. supermillón. Nos separamos brevemente y al regreso estamos con la respuesta del supermillón del doctor Fael. Deberíamos hacer un